mí me pasó un caso, o sea, yo, lo que yo cuento, bueno, tiene que ver no con mi experiencia, o sea, laboral, no desde quizás las experiencias que vos me mencionabas como del ámbito de la pareja, pero a mí me pasó de un caso que yo voy a entrevistar a un interno, y él me dice, o sea, yo no sabía quién era, yo había leído el formulario de la condena que venía con el delito, pero era un delito de estafa, no era nada o sea, eso era lo que yo sabía. Y él, como buen narcisista, me dijo que él era, o sea, era alguien muy conocido, que incluso había salido en los diarios, y que cualquier persona que yo le fuera a preguntar, celador u otro interno, iba a poder responder las preguntas porque él era muy conocido. Entonces, yo agarro y le digo, bueno, pero ¿quién mejor que usted para hablar de usted mismo? O sea, apuntando a su narcisismo, ¿no? De, usted es el mejor, es usted, o sea, ¿quién más va a saber cómo? Y eso le encantó y pero sí, lo que yo haría es siempre apuntar como a su interés, o sea, que tiene que ver con su narcisismo, con lo que a él lo mueve, le interesa. Yo, en este caso, para yo lograr mi objetivo, que era entrevistarlo, apunté ahí. Y para preservarnos, cuidarnos, siempre va a tener que ver con eso, con quizás tener en cuenta, no sé, si a él lo que le importa es su imagen en su trabajo, bueno, tener en cuenta que uno puede ir y hablar con su jefe si él no sigue respetando, o sea, amenazarlo en ese sentido con cosas materiales que a él le importen. Eh, Entiendo. pero, Sí, sí. Sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, cuestión de que pueda perder algo material o superficial, pero más que miedo y ansiedad, quizás le generas cólera, ¿no? Eso de No nos conviene. Claro, no conviene. Sí, pero es eso, ¿no? Como más bien, si te amenazo con la pérdida, de por qué, cómo eres capaz de querer ponerte por encima, pues ahora yo si soy psicópata tácticamente, como te pongas con esta tal, te vas a cagar por otro lado, te la voy a liar por otro lado, ¿no? Pero más que miedo y ansiedad es casi generarles ira o algo así, ¿no? Pero miedo no es miedo a perder, sino si me quitas esto te vas a enterar, ¿no? Más sería... Lo peor es que ese juego ellos lo manejan tan bien, o sea, porque ellos no tienen ningún código, ninguna ley ética, moral, ningún remordimiento, ninguna culpa, que nosotros vamos a terminar perdiendo. Entonces, siempre mejor el objetivo es como cuidarnos uno, o sea, protegernos uno y ver cómo lograr ese objetivo con ellos, o sea. Sí, mejor que generarles poco interés, más que miedo y ansiedad, sería que no tengan interés por vosotros, porque digan, es que aquí tengo que hacer tal esfuerzo para poder sacar algún tipo de recurso revulsivo emocional o material de esta persona que me voy a por otra. Irían un poquito más por ahí los tiros, ¿no? Ahora ya que nos hemos metido en estas camisas de 11 varas, que se dice aquí, ¿por qué maltrata? O sea, porque tú puedes tener falta de empatía o ser una persona que te guste tener tu película y que todo el mundo te admire y te reconozca, o que te guste delinquir, robar, atracar bancos, coger coches. Pero ¿por qué estas personas cuando entran en una relación sentimental tienden ya de perfil de hombre a mujer o de mujer a hombre, con unos rasgos estructurales o unos rasgos con circuitos neuronales que tengan este tipo de características, ¿no? Falta de empatía. ¿Por qué tienden esa tendencia a cumplir una serie de patrones como el gaslighting, el refuerzo intermitente, crear la indefensión aprendida de la víctima, el secuestro de la amígdala, descartarla de forma brutal, crear tratamientos silenciosos, tenerla como dominada a su disposición? ¿Qué es lo que ocurre dentro de su cerebro? ¿Por qué tienen este tipo de patrones comportamentales dentro de su persona? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué objetivos necesitan? ¿Por qué hay un disfrute real? ¿O qué está ocurriendo ahí dentro de esos cerebros? En función de psicópatas o de narcisistas, ¿vale? Sí. Sí, incluso yo me había olvidado algo de mencionar del narcisismo, de que hay un narcisismo aún peor. Ahora respondo a la pregunta, pero me acordé justo cuando mencionaste el narcisismo, ¿no? Hablando de estas relaciones como tan maltratadoras, que se llama el narcisismo maligno, que es un concepto de Eric Fromm, que tiene que ver con que a todas estas características de narcisismo se le suman dos cuestiones. Una, que tiene que ver con el pensamiento dicotómico medio paranoico, pero no paranoico de alucinación, sino de esta cuestión, de que o estás conmigo, sos mi aliado o sos mi enemigo. O sea, no hay posibilidad de matices, de que, bueno, no sé, algo que
con que te interese, no, o estás realmente conmigo o sos lo peor, entonces por esta cuestión paranoica, ¿no? De que si pensás distinto, no, o sea, algo me podés hacer, o sea, estás en contra. Y el otro aspecto, o sea, crucial, tiene que ver con el sadismo, con esta cuestión que mencionamos de que disfrutan dominar y controlar al otro. Entonces, ahora hablando de esta cuestión del maltrato, ¿por qué estos niveles no de maltrato? Para mí son dos cuestiones. La primera tiene que ver justamente con el disfrutar. O sea, el generar sometimiento, humillación, incomodidad, dominación, control en el otro, es algo que disfrutan. Y lo otro tiene que ver con cómo se perciben ellos, cómo perciben al otro y por ende cómo es su estilo relacional. Y esto tiene que ver con, yo había hecho una tesina para la especialidad, o sea, le puse el título El único hombre en la faz de la Tierra. Hombre, ¿no? O mujer, pero bueno, en ese entonces yo le había puesto hombre, y esto tiene que ver que ellos se conciben como los únicos importantes, es como si el resto fuera una cadena alimentaria que son menos. Entonces, al concebirse como centro y sus vínculos centrarse en sus necesidades, en sus intereses, el otro es una cosa, es un objeto al cual se usa y por ende después se desecha, o sea, solo el otro existe solo en pos de lo que a mí me puede dar o generar. Y estas cuestiones, aparte, se refuerzan por dos cosas. Uno tiene que ver con la falta de posibilidad de ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, lo que le estoy generando, o sea, sentir lo que le estoy generando, que es la empatía, o sea, es poder decir, bueno, si yo desaparezco sin decirle nada, esta persona va a quedar como, o sea, con un vacío, no va a entender, o sea, se va a sentir confundida. No, ellos no van a sentir eso, o sea, no, entonces esto también les refuerza, o sea, ellos pueden seguir actuando como sea porque no tienen este insight de el feedback de lo que el otro puede sentir. Y por el otro lado también tiene que ver con que en la sociedad muchas veces refuerza y premia estas conductas. Así es, por ejemplo, en Nightcrawler, en la película que había mencionado anteriormente, él, o sea, con esta frialdad emocional, con esta forma de cosificar y usar a las víctimas, él avanza y adquiere cada vez más poder y dinero. Entonces también la sociedad muchas veces glorifica estas conductas de insensibilidad, de usar al otro, de cosificación. Entonces, para mí esas son las dos cuestiones, la motivación y el estilo relacional que tienen, lo que genera que sean maltratadores. Que la verdad es que quizás es un poco difícil de entender, pero ellos disfrutan con esto y no les importa la opinión de los demás. Depende el nivel que puedan tener de posición social, puede ser que lo mantengan más oculto, pero y generen más amenazas con la mujer para que no sea algo que se cuente y demás. Pero ellos realmente disfrutan. Es difícil comprender, pero se ha visto muchísimo en casos de asesinos seriales, violadores, que ellos lo hacen, o sea, tiene mucho que ver ahí. Es esta cuestión de la necesidad psicológica, que tiene que ver con esto, con el disfrutar. Uno no lo entiende, pero hay gente que disfruta humillando, que disfruta haciendo sentir mal, que disfruta con los maltratos, que disfruta cosificando y utilizando al otro. Aunque sea difícil, es así. Vale, entonces no es que no se den cuenta, psico-killers, cuando se la están liando, se dan cuenta y se lo pasan bien, si es lo que yo os digo. Aquí, Sí, y importante ahora lo que decís es que este déficit emocional no es déficit de inteligencia, o sea, la práctica. Ellos entienden lo que está bien, lo que está mal, están muy conectados con la realidad. No es una cuestión como psicótica. Ese era el otro trastorno, el otro grupo de trastornos que habíamos visto. El psicópata sí entiende, o sea, y eso es lo importante, o sea, distingue entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Por esta cuestión, no, primero, bueno, que él al no ser leal a nadie, tampoco, o sea, al final tiene a alguien. Y por esta cuestión de que él se creía que nadie lo iba a poder ganar o sea, en su juego, o sea, nadie iba a ser mejor que él. Entonces, por esta soberbia es que termina fracasando. Y usualmente, como para redondear lo que vos me preguntabas, el narcisista, el antisocial, terminan estando bastante solos. A mí me pasó con los antisociales que evaluaba mucho. La familia se cansa también de que siempre caen detenidos o que vuelven a caer en las drogas, o sea, termina siendo una existencia bastante triste, así que no está bueno terminar, o sea, porque viste que muchas veces en el cine se glorifica estas características de psicopatía. A mí me pasa mucho cuando publico así personajes con características psicopáticas, que un montón de gente me dice, ay, yo soy igual, yo soy como algo bueno, y es como, no. No, tío, no.
el lío que se me hizo con un personaje de Al Pacino, Tony Montana. Sí, Scarface. Bueno, también la gente estaba indignada porque yo había hablado de un aspecto negativo, o sea, el tipo es un narco, bueno, el personaje, Sí, ¿no? sí. Bueno, la cuestión es como mucha gente que lo glorifica y no está bueno tener estas características, no se termina bien, aunque pareciera al principio de que, esta gente la pasa bien, no tiene problemas, no tiene attachment emocionales, no la pasa bien, no termina muy bien. Hombre,